Hoy, en 678, Venezuela-Colombia, mediación y paz. El aspecto más importante y de los logros que ha obtenido UNASUR es precisamente que estén aquí los dos reunidos, el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela, a instancias del secretario general, del señor Néstor Kirchner. Los editorialistas de Clarín se autootorgarán el medallero de plomo. Medalla de plomo, profesor, a ver. No Néstor Kirchner, secretario general de UNASUR. Sí, no le fue bien. Como secretario de UNASUR y mediador en el conflicto Venezuela-Colombia. 0. Plomo. El aspecto más importante y de los logros que ha obtenido UNASUR es precisamente que estén aquí los dos reunidos, el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela, a instancias del secretario general, del señor Néstor Kirchner. Siguen las repercusiones de la noche del domingo. Robert Cox estuvo en 678, empezó una discusión que yo no puedo creerlo. Digo, Aliberti no era de izquierda, hasta donde yo sé, no lo veo muy peronista, diciendo que el gobierno peronista no fue una dictadura, porque Cox dijo, era una dictadura. Argentina, bajo Perón, yo creo que era una dictadura popular. Claramente no. Claro, son diferentes concepciones de lo que es una dictadura. Aliberti era un tipo que era antiperonista, según tengo entendido yo. Ahora es peronista, pero lo que digo es lo siguiente. ¿Alguien duda que fue una dictadura lo de Perón? Argentina, bajo Perón, yo creo que era una dictadura popular. Claramente no. Claro, son diferentes. El monopolio hace agua. Nos ubicamos con la información en Mercedes, en la provincia de Corrientes. Allí, con el objetivo de abastecer de agua a un emprendimiento arrocero, se busca construir una represa sobre el arroyo Ayuí y con esto inundar 8.000 hectáreas de bosques nativos. Este emprendimiento tiene dos empresas, una de ellas es Adecoagro y la otra es Copra Sociedad Anónima. ¿Y saben quién es su dueño? El vicepresidente del grupo Clarín, José Aranda. El derrumbe. Hay apenas 200 inspectores para el control y la fiscalización de obras y hay muchísimas más obras. Entonces es, a ver, ¿qué tiene que haber? ¿Más inspectores o en todo caso menos autorización de obras? Porque si no tenés la capacidad para inspeccionar y hacer una fiscalización y control, ahí hay una negligencia política y de gestión. Luis Juez 3, Oscar Aguad 1. Juez fue menemista y después fue anti-menemista, fue de la sopista y después fue anti de la sopista, eschiaretista y anti-eschiaretista, kirchnerista y anti-kirchnerista, y hay muchos otros dirigentes de la política argentina que suelen tener esta particularidad de cambiar muy rápidamente el lugar donde se encuentra. Yo al juez no lo veo tan anti-kirchnerista como era al principio. Pobre Aguad. Que Aguad diga que yo soy kirchnerista es como que yo diga que Aguad es trabajador. No se lo cree nadie. El problema de Aguad es su pasado. Aguad, hacete cargo de tu pasado, hermano. Yo no tuve durante 12 años amparando a una banda de ampones, ladrones, sinvergüenza, torturador y asesino. A mí no me van a señalar con el dedo por torturador, por represor. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Dos nuevos invitados de lujo, Juan Sasturain y el Chino Navarro, protagonistas de un nuevo Marcando Agenda. Ahí está mi ex jefe de bloque, el Chino Navarro. Pregúntele si alguna vez tuve que forzar algo para sacar una ley. Yo fui presidente del bloque de él. Y cuando en nuestro bloque algunos diputados no votaban como él quería, él me ha pedido que le quite presidencia de comisiones, que le saquemos, que no lo atendamos, que no atendamos al intendente. Lo mismo que él supuestamente hizo. Me lo ha dicho a mí. Te doy nombre. Me dijiste que le echara del bloque a Laura Belardo. Porque criticó la política de educación. A un diputado que hoy está con vos, que es Marcelo Di Pasquale, y a Hugo Bilbao, me dijiste que los tenía que separar porque votaban en contra. Felipe, ya que hiciste referencia, soportá la verdad. Otra rectificación que no llega. Nuevo allanamiento a la obra social de camioneros. Según la denuncia, la mutual de camioneros habría falseado troqueles de los remedios de afiliados que nunca estuvieron enfermos. Diarioregistrado.com. Mañeto no tiene remedio, causa de medicamentos truchos. La carta de Moyano que Clarín no quiere publicar.
Clarín involucró a Hugo Moyano en la causa de los medicamentos truchos y ahora que la justicia probó la veracidad de la documentación presentada por la obra social, se niega a publicar la información, mucho menos una carta del propio Moyano. Carta de Hugo Moyano al diario Clarín. Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber, en forma directa e inmediata, que en la investigación que lleva a cabo el juez Dr. Claudio Bonadío, la División Escopometría del Área Científica de la Policía Federal Argentina, determinó pericialmente que los 114 troqueles del medicamento Erbitux del laboratorio Merck Química que se encontraban sospechados de adulteración son auténticos, disipándose todas las sospechas que se habían publicado. No se me escapa que para las empresas periodísticas tienen diferente valor informativo todo aquello que es capaz de alarmar a la población, que lo que tienda a tranquilizarla. Pero frente a un tema tan sensible como el que nos ocupa, entiendo que debería soslayarse esa apreciación, permitiendo que esta buena información fluya lo más rápida e intensamente posible. Solo pueden contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. La cadena del fascismo, los escalofriantes eslabones que mostró TVR. Tenemos una imagen, a ver si la podemos poner en pantalla. Se ve a Astiz con el libro, ahí tiene entre sus manos el libro Volver a Matar. Duhalde, que acaba de presentar un libro, digamos, lo ha presentado él, ¿no? El libro de Joffre. Tata Joffre. Su último libro, Volver a Matar. Tiene entre sus manos el libro Volver a Matar. Un gobierno en que nos respetemos todos, todos. Al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Al que quiere a Videla, al que no lo quiere. ¿Duhalde apoya esto? Bueno, vamos a hablar de la agresión a Baltasar Garzón. Esto ocurría en un cuarto intermedio, en el juicio que se llevaba a cabo al represor Videla. Al que quiere a Videla, al que no lo quiere. En el juicio que se llevaba a cabo al represor Videla. Y los terroristas de la ETA, y los terroristas de la ETA, y los terroristas de la ETA. ¡Asesinos! ¡Terroristas! ¡Duhalde! ¡Vamos, Baltasar! Siguen las buenas noticias. 1. Otro argentino nominado para el Nobel. Quizá por esto Kirchner ya, lo digo sin ninguna ironía, haya iniciado un camino hacia la obtención del segundo premio Nobel para nuestro país en materia de paz. Esto sería haber logrado evitar una guerra, quizás siga ese derrotero. 2. Hermoso elogio de Baltasar Garzón. Página 12. Garzón, Argentina es el centro de los derechos humanos. 3. Exportación aceite de soja. Página 12. India comprará $1.500 millones en aceite de soja. 4. Excelentes expectativas. Buenos Aires económico. Wall Street prevé que la economía argentina crecerá 9.7% este año. 5. David brilló. Nalbandiana paso firme. El tenista cordobés venció al español David Ferrer por 7-5, 3-6 y 6-13. Avanzó a la segunda ronda del Masters de Toronto. 6. Todos quieren estar en 678. Y es entendible, si el programa está bárbaro. ¿Cuál es el miedo del jefe de gobierno a asistir a esta legislatura, a dar algún tipo de explicación o respuesta a las preguntas que tenemos los legisladores? Solo ha aceptado ir a los programas de televisión donde con cierta complacencia se le deja explicar su versión de los hechos. A 678 no le invitan. No lo sé, a mí tampoco me invitan a 678 y no me quejo. Y hace unas semanas, Michetti también suplicaba ser invitada. Twitter de Gaby Michetti. A que no se bancan invitarme al programa 6, 7 y 8. Mensaje a la producción del programa. Voy en vivo. Pues bien. 678 renueva el convite a Mauricio Macri y Gabriela Michetti para concurrir al programa juntos o separados. ¿Los dejará?
sabe 678. El programa que llenó de contenido aquello de quitarse los miedos, sacarlos afuera. Lo maravilloso también a ser distinto a otras partes del mundo es que viajás 6 horas, 7 horas y hasta 8 horas y desde Argentina a México y te bajás y sigue siendo el mismo idioma. Solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches a todos, ¿cómo están ustedes? Hoy contamos con la presencia para compartir el programa con Fernando El Chino Navarro, diputado provincial por el Frente para la Victoria. Bienvenido, Gracias. Vamos a estar hablando seguramente, Chino, sobre la situación que se dio con Felipe Solay en TN. También está con nosotros para hablar en el programa el señor Juan Sasturain, escritor y periodista. Hola, Juan. ¿Qué tal? Bienvenido. Y poeta, claro, después de la contratapa de hoy también poeta. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con la situación entre Venezuela y Colombia. Se juntaron finalmente los presidentes de Venezuela y de Colombia y se arreglaron, está todo bien, ya no hay conflicto entre esos dos países, fueron lo que anunciaron hace unos minutitos nada más. Pero nuevamente nos hacemos la pregunta sobre el país virtual y en este caso el mundo real. Exitosa mediación de la UNASUR en el conflicto Venezuela-Colombia. Este es el país virtual. Perfil.com, 1 de agosto. ¿Por qué fracasó la mediación K? Clarín, 2 de agosto. Kirchner, lejos de mediar en el conflicto Colombia-Venezuela. Medalla de plomo, profesor, a ver. No Néstor Kirchner, secretario general del UNASUR. Sí, no le fue bien. Como secretario de UNASUR y mediador en el conflicto Venezuela-Colombia. 0. Plomo. El expresidente Kirchner se hizo de la Secretaría General sin una gran vocación diplomática. No tiene ninguna condición diplomática, ninguna, absolutamente. Kirchner es un hombre que no entiende de otra cosa que de pelea, de intemperancia, de contestar mal. Néstor Kirchner, ¿está bien en el UNASUR? No, creo que es un cargo que le queda grande. Sí, yo también pienso. En cuanto a la designación de UNASUR, lo que hemos dicho acá es que UNASUR no existe. Entonces se ha designado al señor expresidente Néstor Kirchner para un cargo que no existe. El UNASUR no existe. Doctor Luis Lacalle, senador y expresidente de Uruguay, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Sí, en cuanto a la designación de UNASUR, lo que hemos dicho acá es que UNASUR no existe. UNASUR no existe. UNASUR no existe. Este es el mundo real. El aspecto más importante y de los logros que ha obtenido UNASUR es precisamente que estén aquí los dos reunidos, el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela, a instancias del secretario general, del señor Néstor Kirchner. Como secretario de UNASUR y mediador en el conflicto Venezuela-Colombia. 0. Plomo. El aspecto más importante y de los logros que ha obtenido UNASUR es precisamente que estén aquí los dos reunidos, el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela, a instancias del secretario general, del señor Néstor Kirchner. 0. Plomo. Vamos muy contentos, ha sido tal vez la reunión más fructífera que se pueda decir en muchísimo tiempo y creo que UNASUR va a jugar un papel muy importante en la paz en Colombia. Quizá por esto Kirchner ya, lo digo sin ninguna ironía, haya iniciado un camino hacia la obtención del segundo premio Nobel para nuestro país en materia de paz. Esto sería haber logrado evitar una guerra, quizás sigue ese derrotero.
como cierre, un tirón de orejas. En este anuncio de la noticia, ¿no hay un olvido? Reunión Chávez-Santos. Los presidentes de Venezuela y Colombia se mostraron optimistas en que lograrán restablecer las relaciones bilaterales. Hace 3 semanas, Chávez había anunciado la ruptura con Bogotá, que lo acusó de prestar refugio a las FARC. Reunión Chávez-Santos. Chávez-Santos. El aspecto más importante y de los logros que ha obtenido UNASUR es precisamente que estén aquí los dos reunidos, el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela, a instancias del secretario general, del señor Néstor Kirchner. Reunión Chávez-Santos. Chávez-Santos. A instancias del secretario general, del señor Néstor Kirchner. Bueno, se amigaron finalmente Venezuela y Colombia. A ver, Juan, ¿cómo viste esta situación, por lo menos desde la cobertura que hicieron? Al menos por ahora está bien. Sí, claro. No, lo de Blanqui y Van der Kolk se fueron de boca de una manera. Pero los generales romanos, no, es joda, por favor. Es joda, no exageremos, no exageremos. Es increíble cómo se van de boca, ¿no? En este caso, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cuál de todos? Todo. Lo de Mirta también, ¿no? Claro, pero a mí me parece que en el caso de Mirta, perdóname, en el caso de Mirta puede ser una opinión a priori de Mirta y la Nata, claro, acerca de un futuro, porque esto tiene un tiempo de Mirta y la Nata. Puede opinar que el día de mañana, que pone la presidencia de Néstor Kirchner con respecto al UNASUR, claro, y es un cargo que le puede quedar grande, jugándolo a priori, pero digo, ahora frente a un hecho real, lo que pasa con TN, que no informan o mal informan o sacan información, sí, es distinto y es más grave. El otro es una opinión de alguien que es libre de decir lo que quiera. Claro, tenés razón. Es cierto, exactamente así, sí. A ver, Chino. A mí me parece que lo que más queda claro es la declaración de Duhalde y Lacalle, porque esto tiene que ver cuando en el 2004-2005 particularmente, Argentina llevó adelante junto con Venezuela y el resto de América la ruptura con el ALCA. Esto implica una apuesta a América Latina, Mercosur. Cuando se descalifica el UNASUR, se lo descalifica en dos aspectos. Primero, porque no se quiere, desde distintos sectores, no solamente en Argentina, sino la expresión de Lacalle de Uruguay es muy clara. Digamos, grupos económicos que trascienden las fronteras, no se quiere un instrumento que represente los intereses de América Morena. Y después, bueno, lo de Kirchner tiene que ver con la situación argentina y también con cuestiones ajenas. Pero que haya una intervención de la UNASUR, de Néstor Kirchner en particular, el rol de Lula, etcétera, gestando una paz que esperemos que sea definitiva en Venezuela y Colombia, es un avance político muy importante ante lo que yo recuerdo años atrás, era la OEA, en forma inútil, subordinada a Washington. Me parece que esto marca que la dirección de la historia la historia va en una dirección, Argentina acompaña esa dirección, y creo que la UNASUR expresa ese avance de América Latina. Sí, y quedó fuera de la noticia de TN, ¿no? El nombrar UNASUR fue un encuentro de dos podrían presidentes. haber puesto mediación K, no era tan complicado. Bueno, démosle... Era obvio. Bueno, mediación Por lo menos ahí pusieron los dos apellidos. Hasta ese momento ponían que se reunían el presidente Santos y el caudillo. Ah. Directamente. Pero el presidente el caudillo en todo caso también. Sí, pero le dicen caudillo. Bueno, pero hay que darle tiempo al programa de Van der Kolk y Blanc de los jueves, por ahí le dan la medalla de oro. Sí. Esperemos que se rehabiliten. Ahora hay una cosa, una liñita. Ayer comentaba que es muy interesante por parte del gobierno de Santos haber nombrado a María Holguín como canciller. Es una mujer que ha cuestionado el aparato paramilitar colombiano. De modo que me parece que es auspicioso este acuerdo, pero también por los protagonistas y por cómo está planteado el gobierno de Santos. Y a propósito de la UNASUR, a mí me parece que, siempre insisto con esto, ¿no? Que a mí lo más auspicioso que tiene la UNASUR me parece que es el ayudar a que haya gobiernos de derecha democráticos en América Latina, que los va a haber de otro signo, más a la izquierda, menos liberales, seguramente. Pero lo importante es que los países que sigan eligiendo tener gobiernos de derecha, los elijan democráticos. Exactamente. Parra. Me llamó la atención la coincidencia entre la Nata y Mirta, ¿no? De dirigir un diario inteligente como Página 12, más allá de lo que se pueda decir, es un diario donde
donde la inteligencia aparece, apenas uno lo abre, a coincidir con Mirta es como haber caído por un tobogán de rosas rococó que lo dejaron en un lugar realmente, no sé, digo rosas rococó, iba a decir... Acolchado. En un buen almuerzo. Un almuerzo ahí comiendo con Mirta y coincidiendo con Mirta. A mí también me da un poco de pena por esas cosas. No por Mirta está bien. Mirta llegó a coincidir con la nata. Sí. Muy bien, pasamos a otro tema, porque ya que lo tenemos al chino aquí, vamos a ver nuevamente el momento en el cual desmiente con, digamos, cierta simpatía y noción de realidad, de la verdad, al propio Solá, que en un momento decía, el chino me va a salvar, yo no le voy a pedir eso nunca al chino. Por las dudas, vemos ese tramo y lo discutimos, dale. El papelón de Solá, marcando agenda y las preguntas del día. Una semana después del exitoso debut de la sección de 678, la conocida expresión marcar agenda recobró uso y vigor. Estuvimos reunidos algunas personas con Mañeto y él me dijo una cosa que yo le conté en la radio y lo cuento ahora. Los diarios tienen un poder que no tenemos ni en la televisión ni en la radio, que es marcar la agenda. Usted abre La Nación, abre Clarín cada mañana y ahí está la agenda. Con el objetivo de abastecer de agua a un emprendimiento arrocero se busca construir una represa sobre el arroyo Ayuí y con esto inundar 8.000 hectáreas de bosques nativos. Este emprendimiento tiene dos empresas, una de ellas es Adecoagro y la otra es Copra Sociedad Anónima. ¿Y saben quién es su dueño? El vicepresidente del grupo Clarín, José Aranda. Que inunden una provincia para que haya gente que se llene de dinero, no parece alarmar demasiado a la población. Y por otra parte vivimos en un mundo de información marcada, digitada, agendas marcadas. ¿Ustedes escucharon hoy en algún informativo, en algún lugar del país, que se hable de los negocios del señor Aranda? ¿Y quién se va a meter con Clarín? No es fácil. Ejemplo clarísimo de qué remarca y qué oculta nuestra agenda mediática, casi creada diariamente por Mañeto, según jactancia del gran anfitrión. Es la paliza argumentativa que el chino Navarro propinara a Felipe Solá. Recordemos algunos fragmentos del cruce antes de pasar a las preguntas del día referidas a cómo se marca agenda en la Argentina. Acabo de escuchar recién que él sospecha de corrupción el que no vota como él imagina que tiene que votar. Y la verdad, Solá, que esto no es así. No existe el oficialismo de la oposición, existe, en cada ley se empieza de cero. No. Empiezo a pensar si estoy con el gobierno, si estoy en contra, si tengo acuerdo o no tengo acuerdo. Yo cuando era gobernador, ahí está mi ex jefe de bloque, el chino Navarro. Pregúntele si alguna vez tuve que forzar algo para sacar una ley. Yo fui presidente del bloque de él, y cuando en nuestro bloque algunos diputados no votaban como él quería, él me ha pedido que le quite presidencia de comisiones, que le saquemos, que no lo atendamos, que no atendamos al intendente. Lo mismo que él supuestamente dice, me lo ha dicho a mí, te doy nombre. Me dijiste que le echara del bloque a Laura Belardo. Porque criticó la política de educación. A un diputado que hoy está con vos, que es Marcelo Di Pasquale, y a Hugo Bilbao, me dijiste que los tenía que separar porque votaban en contra. Felipe, ya que hiciste referencia, soportá la verdad. Yo no separar de un bloque es correcto. Separar de un bloque es correcto. Cada ley se empieza de cero. No. Empiezo a pensar si estoy con el gobierno, si estoy en contra. Separar de un bloque es correcto. Separar de un bloque es correcto. Entonces no hablé ni de... Pero bueno, muchas gracias, Chino. Gracias, Filmo. Gracias, diputado Felipe Solá. Preguntas. 1. ¿Por qué ante la denuncia del chino Navarro, Bonelli y Gus deciden interrumpir el debate en lugar de potenciarlo, tan picante que se había puesto? 2. ¿Por qué en las promos de A Dos Voces, que se hacen con lo mejor del envío anterior, no se eligió este que estuvo buenísimo e insuperable? 3. ¿Por qué el grupo Clarín y sus afines, estilo perfil, ocultaron en lugar de profundizar los hechos señalados por Navarro? 4. Que Solá haya sido uno de los invitados por Mañeto a la reunión. ¿No torna sugestiva esta cobertura? O falta de cobertura en realidad. Por último, si hubiera ocupado el lugar del derrotado Solá alguien perteneciente al kirchnerismo,
¿Estaríamos ante una cuasi cadena nacional? Bueno, a ver, Chino, ¿te llamaron de distintos diarios para preguntarte sobre la situación política? No. ¿Me sorprendió? ¿No sentiste repercusión, digamos? Sí, en algunos medios sí, en los medios que uno denomina, entre comillas, independiente, que juega un rol opositor, off the record, algunos me felicitaron, pero ninguno me preguntó ni me sacó a ningún lado. Me sorprendió, la verdad que yo pensé que... Yo también quería verme ahí en la promoción, pero... no pude. Perdón, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Porque pensé que... ¿Por qué Felipe Solá creyó que usted iba a dar un testimonio favorable? Porque lo vi que se puso colorado la observación. La verdad no sé. Yo estaba en una mesa para charlar otro tema, que era salidera bancaria. Me parece que el problema de Felipe, que yo hablo con tranquilidad porque estas cosas las hablé con Felipe hace varios años. Le recomendé que no asumiera de diputado. Le digo, tu narcisismo te va a llevar a jugar en contra del gobierno. Me dice, ¿vos pensás que soy un traidor? No, vos no sos un traidor. Pero estás tan enamorado de vos mismo que vas a terminar en la vereda de enfrente por cualquier tema. Y obviamente no estoy contento de haber acertado y que en la 125 votara en contra. Pero me parece que se enamora del personaje, habla y va y... A cualquier hombre de la política, él sabe cuál es nuestro compromiso. Nosotros cenamos con él hace 2 meses. Casualmente, él remarcando su posición y nosotros reivindicando nuestra posición en el gobierno, sabe lo que pensamos, nos conoce bien. Pero así hubiera sido otro político, le hubiera contestado más o menos lo mismo, porque si uno se calla está avalando las barbaridades que estaba diciendo, porque dijo cosas, él dice dónde está el poder, y en esta democracia que está pujando por primera vez del 83 a la fecha la política con los grupos económicos, el poder lo tienen los grupos económicos, y si él cree que el que cambia de voto es corrupto, yo debería pensar que quienes cambiaron del voto, el caso de él, que fue con la boleta de Cristina en el 2007 y meses después votó en contra de la 125 porque lo compró Monsanto, por ejemplo. Yo no creo eso. Todavía sigo pensando que uno puede cambiar de opinión, salvo casos muy evidentes, donde son obvios los hechos de corrupción y está bien que se investiguen. Pero en el caso puntual, para redondear la pregunta, me parece que está enamorado de sí mismo y su narcisismo lo lleva a cometer estas torpezas, estos disparates. A ver, Juan. Sí. A mí Felipe tiene esa cosa de convicción. A mí me caía bien cuando estaba Felipe Negón. Me parecía un tipo capaz, que sabía lo que hacía, sabía de lo que hablaba. Pero en ese salto hay algo que evidentemente el Chino, que lo conoce bien, o que conoce la interna, lo describe con precisión donde están sus debilidades, ¿no? Pero la cuestión de poder y de gobierno y poder es esencial, ¿no? Es la cuestión. Y que hoy, si hablamos de lo de Mañeto, es evidente, ¿no? Bueno, eso es evidente, la cuestión del poder y del gobierno, ¿no? Y Solá estaba cuestionando, justamente cuestionó durante la semana anterior, digamos, el funcionamiento del Senado, y dijo, bueno, el gobierno ahí va de shopping, ese fue el planteo que había hecho. O sea, quiero decir, fue él el que hizo el planteo respecto de cómo funciona el sistema político, cuáles son las debilidades, y se encontró de pronto, esto es lo que yo encuentro que se desprendió del Chino, de que él estaba en una propia debilidad también, o que había tenido una propia debilidad. Igual te quiero aclarar, porque no me repreguntan, yo lo digo a propósito, lo pude aclarar en otro programa. Yo nunca le hice caso a las cosas que me dijo Felipe. Pero si le hubiera hecho caso a todas las indicaciones que me dio, nosotros no teníamos ni mayoría ni quórum propio cuando lo acompañamos en su gestión del 2005 al 2007. Éramos 45, hubiéramos terminado 20, porque él quería echar a todos, se enojaba con todos, y casualmente nosotros lo que hacíamos era todo al revés, decir, mirá, acá tenés que dialogar, tenemos minoría, tenemos que escuchar. Y tenemos la satisfacción de que en esa gestión, donde yo también debo reconocer, sería injusto no decirlo, que hizo una buena gestión de gobernador, que tomó medidas muy importantes. Sí. Por eso teníamos toda una expectativa en Felipe, el movimiento Evita y otras fuerzas afines, que aprobamos todo en la Cámara con las fuerzas de la oposición, digamos, dialogando, consensuando, sin necesidad de recurrir a los métodos que nos proponía Felipe. Ahora esa frase, soportar la verdad, memorable. Claro. Porque me parece que se clava en un lugar del debate, de la escena mediática, que es perfecto. Porque en realidad estamos viendo que son larguísimos debates, recurrentes debates sobre falacias, sobre hipótesis, sobre interpretaciones, pero donde no circula información real.
Por eso a mí cuando escuché Soportar la Verdad, y después siguieron los nombres puntuales, la información anclada sobre casos puntuales me pareció genial. Soportar la verdad es casi una frase para un chico también, ¿no? No solo para un chico, para una chica, para un adulto, sí, también. En general para lo humano, ¿no? Muy bien, cambiamos de tema, volvemos a las repercusiones de 678 el día domingo, donde estuvo Robert Cox, Aliberti y Foster discutiendo sobre varios temas. Vemos un tramo y seguimos debatiendo, dale. Cox, Aliberti y Foster engalanaron 678. Siguen las repercusiones. En primer lugar, hay que señalar que Mempo Giardinelli y Gerardo Romano también engalanaron anoche a nuestro humilde tanque. Dicho esto, algunas repercusiones de la noche del domingo, como dicen en Duro de Domar, no, esa no, editor, esta. Robert Cox estuvo en 678, empezó una discusión que yo no puedo creerlo. Digo, Aliberti no era de izquierda, hasta donde yo sé, no lo veo muy peronista, diciendo que el gobierno peronista no fue una dictadura, porque Cox dijo, era una dictadura. Yo creo que Chávez quiere ser dictador de Venezuela. ¿Se puede hablar de dictadura en un gobierno que tuvo aproximadamente 25 plebiscitos ratificatorios? Creo que no. Hay dictadores populares, ¿no? Y yo creo que posiblemente él es popular todavía. Argentina, bajo Perón, yo creo que era una dictadura popular. No, claramente no. Claro, son diferentes concepciones de lo que es una dictadura. Aliberti era un tipo que era antiperonista, según tengo entendido yo. Ahora es peronista. Pero lo que digo es lo siguiente, ¿alguien duda que fue una dictadura lo de Perón? El primer Perón, ¿alguien puede dudar que fue una dictadura? Aliberti diciendo que no hubo una dictadura en la época de Perón. Pero él no era de izquierda. La gente de izquierda no tiene duda que era una dictadura. Pero votada por la gente, ¿no? La gente votó a Hitler también. ¿Qué tiene que ver? No, pero por eso digo, en el 46 se votó a Perón. En el 51, de noviembre del 51, se volvió a votar a Perón cuando votaron las mujeres. Digo, bueno, que era con apoyo de la gente. Era un sistema de dictadura horrible. Obviamente yo pertenecía a una familia que era militante del Partido Comunista y nosotros tuvimos allanamientos, se llevaron libros, se llevaron la colección Robin Hood de mi casa. ¿Cómo puede ser que Aliberti diga eso? Si es un tipo de izquierda, una cosa que no lo puedo creer. Alguien de izquierda puede decir que no fue una dictadura, es una falacia eso. Yo le decía a Robert que nosotros conocemos dictadores que han llegado al poder con un golpe de Estado sangriento y que tenemos miles y miles de desaparecidos y que, por lo menos en lo que a mí respecta, a eso le llamo dictador, no a un gobierno como el de Venezuela, que no se ajusta a los parámetros liberales. Twitter, Pablo Sirven, columnista del diario La Nación. Cox dice que Chávez quiere ser dictador de Venezuela controlando y cerrando los diarios. Penosa la mesa tratándolo de convencerlo de lo contrario. Yo ayer me fui muy orgulloso de estar acá, porque pensé, más allá de que podría no haber estado acá, pero digo, en la televisión pública hacía muchos años que no pasaban cosas así, un debate realmente libre de ideas, rico, interesante, con gente inteligente, con gente interesada en llegar a descubrir de qué se tratan las cosas, digamos, un debate con mucha honestidad. Y nada, y veo acá, no sé, a Sirven poniendo en este lugar de penoso, de pobre Cox, trabajando en un diario donde nunca hay un debate y colocándose en un lugar de juzgar cuánto debate hay acá, desde ese diario que justamente obtura cualquier posibilidad democrática, ¿no? Donde cada vez que hablan de democracia lo hacen de manera hipócrita. Sigamos con otro fragmento del domingo y a continuación un querible Mempo. Cuando yo llegué acá con una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, estuve con muchas personas y hubo miedo. Miedo a veces por ser llamado por el gobierno, hubo presiones, pero sí, hay miedo, seguramente. A partir del primer gobierno, en este caso de Néstor Kirchner de 2003, se prohibió literalmente que las fuerzas represivas repriman cualquier protesta social. Un gobierno que ha cuidado de una manera inédita la vida justamente en el espacio público. ¿Puede ser acusado de generar miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué miedo puede tener Joaquín Morales Solá o Nelson Castro o Julio Blanco? ¿Miedo a qué? ¿Pero miedo a qué? Hay mazmorras donde se encierran a los periodistas. A mí Cox es un hombre que me
Me encanta, realmente me encantaría conocerlo y charlar con él. La verdad que siento una sana envidia a ustedes que tuvieron esta oportunidad. Porque él representa un tipo de pensamiento que es muy permeable a cierto discurso que circula en la Argentina. Yo me imagino al señor Cox llegando a la Argentina, no sé, supongamos hace un par de semanas, y encontrándose quizá con viejos amigos, con sectores vinculados posiblemente a sectores muy antigubernamentales, y donde hay todo un discurso que circula y que pega exactamente, embona de manera excelente, precisamente con un tipo de concepción que tiene el liberalismo anglosajón. Y yo creo que lo pueda decir, que sea respetado y que sus palabras generen este debate, el que generaron anoche y que sigamos acá hablando, me parece interesantísimo. Eso es lo lindo de la Argentina hoy en día, que se puede hablar, pero hay gente que tiene miedo de hablar. Está clarísimo, está clarísimo. Increíble, increíble. Porque me dijeron, no, usted no puede ir ahí. Son terribles, son terribles. ¿Por qué no? Yo no sé. Porque somos terribles, pero eso es verdad. Pero ¿cómo me dijeron también que ¿recibió alguna amenaza antes de ingresar? Nadie ve el programa, al mismo tiempo es terrible. Eso es la libertad de expresión. Cox, hay en este momento en toda América Latina una discusión muy fuerte acerca del rol del periodismo. ¿Cómo ve la situación en Argentina? Realmente yo he encontrado gran libertad de expresión acá. Yo fui, por ejemplo, anoche a un programa y algunos de mis amigos dijeron, no se puede ir. A 678. Exacto. Y yo encontré con gente que opiniones diferentes del mío, pero una diversidad entre ellos también. A mí me enterneció mucho y yo tengo una gran admiración por el señor Cox, a quien no conozco personalmente, pero creo que él representa una forma de la derecha liberal norteamericana o inglesa, que además representa un modo de pensamiento que es muy valioso para cualquier democracia, más allá de contradicciones que pueda tener o de aspectos que ayer le señalaron en un momento dado. Me dio la impresión que estuvo bien, y creo que fue, yo disfruté mucho el programa. Lo más enriquecedor de todo. Me pareció exactamente, pero qué importante además, y yo diría, qué anglosajón que es este hombre, en lo mejor del anglosajón. Es decir, un hombre de convicciones, con el cual uno puede no estar completamente de acuerdo, pero esas mismas convicciones, y quiero rendir este pequeño homenaje, porque esas fueron las convicciones que él tenía hace 30 años cuando dirigía Buenos Aires Herald, y hacía lo que nadie hacía en el periodismo argentino. Y volviendo al aludido Duro de Domar, allí también se debatió alrededor del prestigioso terceto. ¿Cómo mejora 678 cuando llevan a alguien, ¿no? que opina diferente, ¿no? Fue muy comentado este programa. Mariano me estaba diciendo recién a propósito de que le había sorprendido y que te había gustado, ¿no? Sí, me encantó. La verdad que habría que pasarlo en las escuelas de periodismo para que aprendan. Nobleza habría con lo que decías vos, que antes iba Ricardo Alfonsín, antes iba Margarita Stolbizer. Yo le hablé con la producción del programa, lo hablé con Diego, lo hablé con Tincho y todo, le preguntaba, me parece que los líderes de la oposición, los personajes de la oposición no quieren ir al programa, ¿no? Como cierre, la producción de 678 aclara que en los últimos 3 meses fueron invitados al programa Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Beatriz Sarlo y María O'Donnell, entre otros, declinando todos ellos el convite. Precisamente María O'Donnell decía esto ayer en la radio. Fernanda nos comentaba que ayer vio 678 y tuvieron una interesante participación de Robert Cox. Con respecto a la situación de Cuba, dijo que le parecía que en Cuba los periodistas eran perseguidos y que era una dictadura. Fue peor aún cuando dijo que Hugo Chávez le parecía un dictador. El que salió a contradecirlo fue Eduardo Aliberti. Y fue todo en un clima, la verdad, que de bastante calma, y hubo varios cortes y Robert Cox no se fue. Se quedó hasta el final del programa, disintiendo con todos, y fue realmente bastante enriquecedor. Claro, porque no estamos acostumbrados a que eso se dé en ese marco, con lo cual se muestra que vale mucho más la pena cuando se hace de esa manera. Curiosamente, ayer concurrió a lo de Mirta Legrand, eludiendo el pluralismo y optando por la adulación. Elecciones válidas, pero elecciones al fin.
Bueno, encuentro que Juan tiene como varios temas. Uno es la situación sobre, la discusión sobre el peronismo, digamos, y lo que dispara un poco Chiche Helblum, la relación del peronismo y si se puede ser de izquierda y ser peronista y demás. Y otra es la situación que se ve alrededor de la libertad de expresión, la discusión que hay, si se quiere, con los colegas, la gente que no acepta venir al programa y que es invitada y que nos postula a nosotros en realidad como aquellos que estamos incapacitados o inhabilitados para tener una discusión, digamos. ¿Cómo ves un poco todo esto? No, yo creo que lo de Mempo estuvo brillante, la descripción de Mempo, sobre todo por la reivindicación del papel de Cox en aquel momento durante la dictadura, ¿no? Me parece, nos acordamos de aquella época, es muy preciso eso, ¿no? Y la caracterización de él como lo que es, ¿no? Un liberal anglosajón en lo mejor que tiene esa expresión, ¿no? Y respecto a la discusión respecto del peronismo y del peronismo de la primera época, los que somos un poco más veteranos, sabemos de lo que se está hablando, ¿no es cierto? Sabemos exactamente de lo que se está hablando. Es evidente que más allá de ese gobierno popular en el cual, esa democracia popular en la cual yo la viví en mi casa, ¿no es cierto? Pero mi viejo era el único peronista en mi casa. La familia estaba dividida, el otro sector de la familia no lo era. Y hay ciertos aspectos que son evidentemente ineludibles en una discusión sobre el peronismo, que hacían para ciertos sectores de la población muy hinchapelotas y muy insoportable el clima que se daba en los medios, en la presencia omnipresente del régimen, en todos los aspectos de los medios audiovisuales de entonces. Ese aspecto es el que subraya, obviamente, aquellos que no quieren determinar o no quieren marcar lo que tiene que ver con la auténtica democracia y que evidentemente el peronismo no era una dictadura. Pero hay una zona que es evidente, que se arrastra a lo largo de tantos años de discusión, que tiene que ver con la clase media. La clase media, gran parte de la clase media, no era peronista y no lo votaba. O se beneficiaba de ello, pero no lo votaba. O lo votaba, se beneficiaba, pero opinaba en contra, ¿no es cierto? Así que es una discusión muy rica. Ahora a Helblum no le doy chapa para eso, ¿no? No le doy chapa de ninguna manera, sobre todo habiendo ocupado el lugar que ocupó y el lugar de opinión que ocupó durante la dictadura, precisamente. Bueno, pero a lo mejor lo que pasa es que Perón le sacó la colección de la Robin Hood y se la devolvió Videla. Es muy probable, es muy probable. Orlando, querido. Qué interesante lo del debate, ¿no? Porque yo, a medida que lo veo, me doy cuenta de la riqueza que tuvo. Y pensaba en las expectativas que tiene la producción, los editores, y a lo mejor nosotros, acerca de reiterar un debate parecido. ¿Cómo puede ser? Estoy hablando con quienes opinan distinto a nosotros, para no descalificar a todos los que van a venir, que coinciden en grandes con nosotros. Y pensaba que no es lo mismo un intelectual que no tiene ninguna ambición de poder, que no tiene ninguna aspiración política, que invitar a un opositor con aspiraciones políticas. No es un debate del mismo nivel, no se confunda. Un debate intelectual como el que tuvimos el otro día es como el que se puede, es distinto con un político opositor, con un político anti-K, con un político que está dispuesto a mentir para traer sus convicciones. Cox simplemente habló de ideología, habló de concepción de la democracia diferente, se lo marcaron Sandra, se lo marcó todos los que estaban acá. La palabra marcar no me gusta, se lo explicaron a Liberty. Entonces yo creo que hay una sensación, me parece utópica, digo utópica en el sentido sí de abstracción, que creer que porque vos invitás a alguien que piensa distinto, pero que tiene ambiciones políticas y que vas a tener un debate intelectual interesante. No, para nada. No podés tener un debate suponete con Lacalle, el que lo vimos allí, que negaba que UNASUR existe o tuviera alguna capacidad de inserción en Latinoamérica. No podés dialogar, ya tiene una formación, una impresión formada, es distinto, no sé si está claro lo que quiero decir, una conversación... No, estás hablando de algo muy interesante, es que es la nobleza, digamos, la nobleza en una discusión, cuando existe honorabilidad y nobleza, es decir, predisposición a esto, y no a chicanear. Cuando hay honestidad y no hay necesidad de ganar la discusión, claro, no quería ganar ninguna... Pasa en política punto. Y pasa cuando uno discute en doméstica, digamos, en cuestiones de la casa, digamos,
en general la actitud es una cosa que define mucho después el contenido. Pero por fuera de este programa hay todo un aparataje mediático que hace que las posibilidades que tenemos o las personalidades con las que sería interesante dialogar se frustren de antemano. Porque yo estaba pensando, por ejemplo, hoy hay una ofensiva del acuerdo cívico contra Wiener, porque Wiener, el gobernador de Santa Fe, defendió las retenciones segmentadas como tradicionalmente las ha defendido el socialismo. Y se está defendiendo desde hoy a la mañana de no ser kirchnerista. Es decir, me imagino que si nosotros le invitamos a Wiener a que venga aquí como invitado, va a rechazar el convite porque le llovería una lluvia de insultos, porque para ellos ser kirchnerista es un insulto. Entonces, esas redes se tejen incluso por afuera del programa para que no venga aquí la gente interesada. Claro, y también lo está forzando a no parecer kirchnerista. Claro. Es decir, lo que marca la cancha desde afuera es a no parecer kirchnerista. Es decir, lo que está obligándonos la sociedad mediática, nosotros, es a tratar de no parecer kirchnerista, de parecer que apoyamos al gobierno en grandes líneas, pero que tenemos objeciones críticas. En realidad te hacen perder las convicciones. Es muy fuerte la presión. Es muy fuerte esa presión. Está claro. Chino, a ver cómo lo ves. Lo de Koch lo veo muy coherente con las categorías que se manejan en Estados Unidos e Inglaterra. Como buen liberal, para él Chávez tiene que ser un dictador, el primer Perón un dictador. Me parece que hoy se repite. Cuando uno lee las críticas que se le hacían a Perón, sobre todo en el 46, en la elección, y luego del 52 al 55, o a Irigoyen, en el 28 al 30, de los mismos medios, La Nación ya estaba, con una coherencia que hay que reconocérsela. Ahora está Clarín y otros medios más, y los grupos económicos que antes se llamaban la oligarquía, decían más o menos lo mismo. Cambian, por supuesto, los usos, la semántica, pero el concepto era el mismo. Y para ellos, que usufructuaban todos los derechos y todas las riquezas, que haya gobiernos que distribuyan, que marquen equidad, justicia en los derechos y sobre todo en el dinero, en la distribución de la riqueza, obviamente tiene que ser una dictadura. Igual, como para redondear, en la década del 40 y del 50, uno también tiene que ver al peronismo en lo que pasaba en el mundo. Acuérdense el macartismo en Estados Unidos, lo que era la realidad de Rusia, Europa después de la guerra. Había toda una situación muy compleja donde había gobiernos fuertes. Esa era la tendencia. Yo tengo una reflexión un poco legranesca. Tengo una reflexión un poco legranesca sobre esto, que es que en realidad para mí la discusión sobre la dictadura o no del peronismo es una discusión más terminada. Ya no tiene sentido esa discusión a esta altura de la historia, digamos, después de 60 años de historia, saber si eso funcionó, cuáles son los parámetros de análisis para ver si fue una dictadura. Es cierto que era un momento distinto y un momento muy particular en el cual claramente el gobierno de Perón, con Apol y demás, tenía una actitud muy particular, en un momento en el que los medios de comunicación eran una cosa muy nueva. Hay un montón de variables ahí que se nos escapan, digamos, para analizar. Por eso me parece que realmente es algo que atrasa. El peronismo, las cosas que hay que discutir son las más importantes y no si tenía esas características. Quería agregar sobre esto a mí me parece medio obvio, pero a lo mejor no lo es, sobre la discusión sobre Cuba y Chávez. Cox contaba, yo fui a Cuba y me estuvieron persiguiendo a ver qué hacía todo el tiempo. Yo pensaba, es muy probable que si Aliberti, que es un señor muy zurdo, si va a Estados Unidos, es probable que la CIA le espíe un poquito a ver qué fue. Y de la misma manera, si Chávez, que es un dictador y que no sé qué, y si hubiera firmado el acuerdo con el NAFTA y si tuviera 20 bases norteamericanas, podría cerrar diarios, radios, escuelas, hospitales, que lo estaría haciendo para defender la democracia en el mundo. Y ninguna embajada y ningún periodista liberal le estaría criticando eso. Muy bien, cambiamos. ¿Tenés algo más parecido? No, que es cierto. Lo que pasa es que no se puede, o no se debería, en teoría, ¿no es cierto?, trasladar la discusión sobre un fenómeno confrontándolo con otro, para confrontar la posición del otro. Yo creo que no, que tenemos que mirar los fenómenos, llevarlos hasta las consecuencias que podamos, ¿no es cierto? Porque todo tiene reflejo en el presente. Yo entiendo perfectamente tu perspectiva. Me parece que precisamente como esas cosas continuamente se las tiran, todo eso tiene resonancias en el presente. Son lindísimas cosas para discutir. Por supuesto que hoy se habla que no hay libertad de prensa. Hace 2 meses hubo una
una reunión en el Congreso donde hubo periodistas que decían que tenían miedo por su vida. Se habla que no hay seguridad jurídica, se habla que no hay libertad. Entonces, estas cosas se están diciendo hoy. Dentro de 40 años se van a ver con la perspectiva que nosotros estamos viendo hoy, el gobierno de Perón de la década del 40 y del 50. Exactamente. Esas afirmaciones por supuesto que es una ridiculez. Señores, vamos a cambiar de tema, pasamos nuevamente a la reunión de Mañeto, que fue anfitrión del grupo del PJ disidente. Hay repercusiones, en este caso Víctor Hugo estuvo hablando con Mariotto sobre el tema, lo vemos. Mañeto, el gran anfitrión. Poquitas, pero repercusiones al fin. Es extraordinario el poder del dueño de Clarín, o de uno de los dueños del señor Mañeto. Poco a poco van trascendiendo cómo hay que ir al pie de este señor para trabajar en múltiples actividades. A la reunión con la AEA y con la Unión Industrial llevó a potenciales candidatos a presidente para ordenarlos, para darles las instrucciones, porque lo que estaba diciéndoles, por favor definan quién va a ser el candidato. Yo no puedo seguir jugando a todos al mismo tiempo, tengo que concentrarme en uno. Y se ve que los periodistas de alguna manera concurren, algunos por amistad, algunos tienen una trayectoria como para estar de tú a tú con Mañeto, como el caso del colega Mariano Grondona. Él, no sé si deliberadamente o porque el discurso lo llevó a esto, comentó algo que ha sido parte 1000 veces del discurso de este programa, que uno de los ejemplos para defender la ley de medios tenía que ver con la marcación de la agenda del periodismo monopólico, oligopólico, del periodismo dominante. Ustedes presten atención a las palabras de Grondona. Tuvimos reunidos algunas personas con Mañeto y él me dijo una cosa que yo le conté en la radio y lo cuento ahora. Los diarios tienen un poder que no tenemos ni en la televisión ni en la radio, que es marcar la agenda. Usted abre La Nación, abre Clarín cada mañana y ahí está la agenda. Y después todo lo demás, la radio, la televisión, y los políticos, todo el mundo habla sobre esa agenda, ¿no? Entonces el poder de fijar la agenda, ¿no? El poder de fijar la agenda, ¿no? Es una declaración extraordinaria lo que señaló en el suyo el señor Mariano Grondona. Mañeto tiene, además de la posibilidad de marcar la agenda de todo el periodismo, conciencia de que lo puede hacer. Imagínense el poder que esto significa. Cuando él a las 11 de la noche habla con sus editores, con los responsables de la publicación, no solamente le está diciendo a la gente de su diario qué es lo que hay que publicar, qué es lo que hay que decir, ellos saben que están poniendo al país a hablar todo el día de un tema. Este es el poder que tiene Mañeto. Este es el poder del que hablaba el otro día el colega, el señor Mariano Grondona. El empresario de medios Mañeto, junto con Macri, con De Narváez, con Reutemann, con Felipe Solá. Yo lo venía escuchando hoy a la mañana a Víctor Hugo, cuando hablaba el corto de Mariano Grondona hablando de la agenda, y está todo vinculado. Está vinculado lo de Violcati con Mariano Grondona, insinuando un golpe de Estado con Cobos, y todo funcional al Grupo Clarín. Mariano Grondona establece que este es un poder sutil. No es un poder sutil, es un poder grosero. Son poderes sutiles, porque ustedes cuando estudian en el colegio le dicen el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. El poder de iniciativa y el poder de marcar la agenda no están en la Constitución, pero están en la realidad. Y claro que no está en la Constitución, se ve que a Mariano Grondona las cosas que no están en la Constitución siempre le producen algún afecto. Entonces se muestra a las claras cómo los lacayos de la política van sometiéndose al designio de un empresario que funciona como un hipopótamo y como un pájaro, son absolutamente funcionales. El empresario necesita de estos políticos para defender sus intereses económicos, y los políticos necesitan de los centímetros de los diarios, de los minutos de los sets televisivos, a ver si pueden construir algo de política, dado que se han olvidado de los ideales y se han olvidado de la construcción clásica que corresponde para dar cuenta de los intereses del conjunto.
Grande Mariotto. ¿Te pareció interesante lo de Mariotto? Perfecto. Y lo de Víctor Hugo también. Perfecto. Sí. ¿Por qué te parece que dice Mariotto que la gente no tenía registrado o que nosotros no tenemos? No es que no lo tenga registrado. Lo lindo es cuando se explicita tan claramente como en la palabra de Grondona, ¿no es cierto? Sí. Es notable eso. Y lo recibió bien Víctor Hugo y lo de Mariotto impecable. Impecable. ¿Y la reunión esa te parece que es un poco el reflejo de esa alianza entre un sector político y un sector de las corporaciones? Totalmente, pareciera, ¿no? Pero la última definición que dio Mariotto, ¿no? Las necesidades del poder, como y aquellos que necesitan llevar adelante su política necesitan del centimetraje, exactamente, ¿no? Es impecable esa visión. ¿Vos, Chino, cómo lo manejás como político eso? A mí me parece que en este proceso lo que está en juego es poder y plata. Para distribuir la riqueza, este gobierno es el que más ha hecho el 83 a la fecha, pero sería una torpeza, una necedad, una miopía negar que faltan muchas cosas. Nosotros no llegamos al 40% de los trabajadores formales, con lo cual hay un porcentaje importante de trabajadores informales, trabajadores que hacen changas y 7-8% de desocupados. Con esa realidad no podemos llegar al 50 y 50 que plantea Kirchner, que está decidido. Lo bueno de Cristina, más Cristina que Néstor, hay una decisión de ir a fondo, ¿no? De llegar a establecer un país justo. ¿Más Cristina que Néstor? Sí, yo creo que Néstor mismo lo reconoce con mucha honestidad intelectual, diciendo que él está formateado en la política donde se puede buscar el acuerdo, el consenso, que es razonable, pero eso a veces implica ceder, implica acordar y no ganar todas las posiciones. Cristina está mucho más decidida. La ley de medios es después del 28 de junio, cuando en la cabeza de cualquier político post-dictadura lo razonable era discutir, bueno, a ver cómo ordenamos después de la derrota, cómo nos sentamos a charlar nuevamente, y Cristina aceleró. Pero en este esquema está apareciendo un nuevo sujeto que a veces no lo vemos con claridad, que es medio caótico, medio aluvional, pero que se expresó con claridad el 26 de julio. Hubo casi 100.000 personas, expresada en la CGT de Hugo Moyano y expresada en múltiples organizaciones sociales, en el acto de Evita, y yo no creo en las casualidades. Después, el discurso de Biolcati en la sociedad rural, tratando de polarizar, ¿no? De ellos que hablaban de crispación, tratan de imponer el mismo clima de la 125. Después la foto de la EA y la UIA, es decir, todo el bloque productivo, sobre todo con una UIA que se ha beneficiado más que nadie con el mercado interno, y luego la foto de la reunión, de Mañeto con su puntero. Yo creo que es una reacción ante una decisión de Cristina, del gobierno, de ir a fondo, y el sustento en el territorio por primera vez de los 80 para acá, de un instrumento político que no depende de la estructura formal de la política, ni los intendentes, ni los gobernadores, son los trabajadores organizados y los que son desocupados, informales, que se expresan en el movimiento Evita como en tantas otras fuerzas iguales o mejores, que denominamos organizaciones políticas y sociales. Esa aparición, Clarín y La Nación la ven con mucha claridad, basta con leer a Beatriz Arlo, basta con leer las crónicas de Clarín, ellos se dan cuenta que empieza a haber aluvionalmente un nuevo sujeto. Eso determina que Cristina está dispuesta a ir a fondo, y eso es lo que los asusta, les surge el odio de clase, por eso estas expresiones. Barragán. Estaba especulando que si todo esto a Mañeto le sale bien, quizá dentro de pocos años o poco tiempo, y si sale lo de la Rosal de Aranda con su río, que quiere poner una Rosal, los invite a los políticos a comer el arroz con leche de Aranda. Me parece una situación complicada. El tema es quién pone la canela ahí. Pensé que ibas a hacer otro chiste, casi me mató el parto. Sería mejor que lo dejemos acá, el tema del humor, señores.